no acaba con el aseguramiento. El proyecto establece es un aseguramiento social a cargo del Estado. Pero con relación a lo que habla Mauricio, y que me parece excelente la similitud, lastimosamente, dentro de todo lo que se ha hablado y dentro de todo este, digámoslo así, trayecto de la Ley 100, se ha generado, digámoslo así, un mal llamado a aseguradoras, y más bien son administradoras. ¿Y por qué no son aseguradoras? Porque como lo planteaba Mauricio, una aseguradora, cuando yo debo el carro, yo puedo pagar una prima de 500,000 pesos, pero si en un momento determinado, Dios no lo permita, yo me estrello y tengo pérdida total y el carro me vale 50 millones de pesos, a mí me pagan esos 50 millones de pesos, obviamente con un deducible, pero me pagan esos 50 millones de pesos. En el sistema de salud, ellas no han pagado las deudas. Es más, si nosotros tuviéramos unas verdaderas aseguradoras, no tendríamos una deuda de 3 billones de pesos de EPS que se liquidaron y dejaron esas deudas, y adicional no tendríamos una cartera de 4.5 billones de pesos de las EPS que actualmente están en funcionamiento. ¿Eso qué implica? Que obviamente, igual que ocurría, lo que pasa es que de pronto, y ahí también voy a manejar, digamos, a hablar específicamente de lo que hablaba Mauricio con relación a octubre negro o octubre lluvioso, es hoy en día igual ocurre con las EPS. Cuando la EPS se le acaban los recursos o incluso traslada el riesgo a los prestadores a través de los famosos pagos globales prospectivos, o sea, le paga a una IPS, a una prestadora, un pago fijo independiente de las frecuencias de uso, independiente de los costos, es lo que hoy en día estamos teniendo como consecuencia de por qué cuando miramos las encuestas, uno de los principales problemas o quejas ya no son las autorizaciones, porque ya cuando uno va al médico general, lo primero que hace cuando lo remite a una cirugía o a un especialista es que ya le dan incluso la autorización para que usted pida la cita en donde tiene la IPS, pues su propio, las IPS de las EPS. Pero cuando va a pedir ya la cita o a llamar, la respuesta más frecuente es no hay agenda. Y no hay agenda es también consecuencia. Uno, sí es cierto que hay deficiencia de talento humano, pero más allá de la deficiencia de talento humano, el principal problema es que a mí me contratan, por decir algo, 100 consultas, cuando realmente la frecuencia para esa población son 300 consultas. Eso es exactamente lo mismo que ocurre en decir, pues Doctor, aquí en vez de decir en octubre se acaban los recursos, sí, aquí es mensualmente, dependiendo de los recursos, va a haber o se va a generar doctora Olga, la plata. pero ahí tocas un tema muy álgido, y es que justamente en lo que hemos evaluado, o sea, lo que hemos tratado de evaluar en materia de la percepción ciudadana, la gente tiene una idea equivocada de qué es la EPS y qué es el prestador. O sea, hemos encontrado que para la gente, cuando se Total. queja de que la EPS es esto, la EPS es aquello, y tocas el tema de las agendas y tocas el tema también de la oferta de servicios del prestador. Y ahí, pues yo pienso que es una discusión, como lo planteé ahorita, muy técnica, y que si nosotros nos sentamos a hacerla, tal vez no le aporta tanto a la prestación. Aquí yo lo que planteo, y lo que he dicho en diferentes escenarios también, es que pese a que se necesita una transformación, la reforma no ataca esa base de oferta ni de prestación de servicio. Y allí, pues ahora que estás empezando con la nueva asociación a incurrir en las redes integradas e integrales de servicios, hay que buscar que el servicio sea un poco más oportuno por parte del prestador. Como sabes bien, yo he tenido experiencia en el aseguramiento y he estado trabajando en ambos polos, porque he trabajado tanto en la prestación como en el aseguramiento. Y pues tuve recientemente una experiencia a nivel nacional que me permitió visualizar las cosas desde una perspectiva un poco más global, y encontramos que hay de un lado y del otro, hay de ambos esquemas, de ambos segmentos hay dificultades. Y aquí echarle solamente la culpa a quien recibe el recurso, pues no tiene propósito. Y repito que mi propósito acá con estos conceptos no es defender la EPS, sino que me preocupa que en lo que se enfoca de esta reforma
ni siquiera se plantea qué artículos de la ley 100 del 93 o de la ley 1122 o de la ley 1438 se van a derogar. De hecho, hay 3 artículos en los que se cita la ley 100 como referencia. Entonces, vamos a estar en un doble esquema y vamos a estar en una incertidumbre jurídica mientras que esto no se corrija. Porque si leemos los 152 artículos y los 18 capítulos de la reforma, no encontramos en ninguna parte qué parte de la ley 100 va a quedar derogada. En ninguna parte decimos qué segmento del proceso de aseguramiento, del proceso de pago y gestión de la 1438, ni estamos enfocados en cómo se va a transformar este sistema, y yo sé que hay un trabajo muy importante en materia de instituciones de salud del Estado, pero la parte de la estructura del sistema no está suficientemente clara. Como se los he planteado yo en diferentes oportunidades, me parece a mí que fue construida como una colcha de retazos. Y me parece a mí que la reforma requería una visión de personas que hubiesen trabajado más a fondo en la prestación y la ejecución del sector hospitalario. Varios amigos me han preguntado, me han dicho, Mauricio, ¿será que quien elaboró la reforma sí ha administrado un hospital público en algún momento? Yo le dije, yo no tengo idea, o no conoce el aseguramiento, porque realmente a mí me parece que lo que se está planteando, lo que tú me dices o lo que estás planteando de la audiencia en materia de aquellos que se les acaba el presupuesto, que cierran las agendas, son unas prácticas absolutamente opuestas a lo que está en la norma, son totalmente opuestas, que esas EPS deben desaparecer, deben cerrarse. ¿Y dónde está el ministerio o dónde ha estado el ministerio como ente rector del sistema en el momento de desaparecer a estas entidades? ¿Dónde estuvo la Supersalud para controlar oportunamente a estas entidades que están generando estas prácticas? Que los hospitales se han quejado, que los prestadores han pedido que paguen. ¿Y dónde está el ministerio? ¿Dónde se comportó como el ente rector para que no ocurrieran estas situaciones que están afectando el sistema? Porque si nos vamos a la norma y a la estructura de la norma, en ninguna parte decía que las EPS tenían que quedarse con la plata, en ninguna parte decía que las EPS tenían que dejar de pagar o que glosar las cuentas. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay una necesidad. Me dicen que tenemos que ir en este momento con la... todavía no. Bueno, entonces, doctor Germán. Sí, es que quería preguntarle tanto a usted como a la doctora Zuluaga. Realmente, esos son como los reparos que se hay. Pero digamos, de esta reforma, ¿qué podemos extractar como positivo, como bueno para el pueblo colombiano? Bueno, la doctora Olga ahorita mencionó el tema del enfoque de la atención primaria en salud y los determinantes sociales de la salud. Pues yo lo recalqué, pero uno de los puntos que le he estado contando a la gente es que me parece maravilloso que le entreguen a la entidad encargada de vigilar el pago de seguridad social, a la unidad, a la UGPP, que le van a entregar la vigilancia de que la gente cotice efectivamente lo que debe cotizar. Porque tenemos en este momento un gran número de personas que tienen una empresa, que rentan capital, que tienen 4 y 5 casas alquiladas, que tienen finca ganadera y están en el régimen subsidiado de salud. Entonces, con la entrega de las cotizaciones y del monto de las cotizaciones al cruce de variables que hace la UGPP a nivel nacional, va a haber un resultado positivo en materia de que quien tiene va a pagar y que tiene que pagar el porcentaje correspondiente. Pero dentro del régimen contributivo. No, acuérdese que ya no va a haber régimen. ¿Qué me parece muy bueno del aporte que hicieron los partidos a la última propuesta que llegaron con el gobierno? Que va a haber un régimen único en salud. Porque yo siempre le he dicho a todo mundo, si este sistema que se está creando es tan bueno, si va a ser tan bacano, ¿por qué se quedaron por fuera los profesores? ¿Por qué dejamos por fuera del sistema a los docentes si es el sistema perfecto? Va a haber un régimen único como propusieron ¿Quién los asiste a partidos. los profesores? Hazme Salud. En ese momento se llama Cosmited. Ah, Cosmited. Cosmited. Y hay un fondo especial que es el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que en este momento lo administra la Fiduprevisora. Pero hay unas redes en las diferentes regionales, son como 9 regionales si la memoria no me falla, y ellos trabajan por medio de un esquema especial de servicios. Pero entonces, si vamos a crear un sistema que tiene perfección, que está tan bien orientado para que sean atendidas las personas, que los profesores también estén ahí, que los policías también estén ahí, que las fuerzas militares también estén ahí, que Ecopetrol esté ahí, y la propuesta que presentan los partidos en su artículo primero o en su primer esquema, lo que presentaron el partido de la U, el Partido Conservador, es que va a haber un régimen único en salud. Entonces, esas dos cosas a mí me parecen de resaltar. Si se aprueba el régimen único, me parece muy bueno. Que haya un régimen único es bueno. A mí me parece, porque es que si se genera, yo no sé la doctora ¿A la doctora Zuluaga le parece bien o no? Me parece excelente. El problema, o bueno, digamos lo que se planteó en un momento determinado, aunque, digámoslo, el de magisterio hace mucho rato se viene quejando
precisamente del sistema que tiene, así que sería la oportunidad perfecta para unificar el sistema de salud en donde todos exactamente tengan los mismos derechos. Me parece una excelente oportunidad. Y adicional, yo le sumaría a lo que ha mencionado Mauricio de beneficios, es que el usuario va a ser atendido en el sitio más cercano a donde vive o a donde trabaja, teniendo la posibilidad de la libre elección. Hay otro tema que mencionaba Mauricio y que es importante resaltar, y es que él habla de que no ve cómo se va a aumentar la oferta, y por el contrario, la creación de nuevos CAP o centros de atención, que recordemos que esos centros de atención van a ser responsables de la atención alrededor de 20.000, máximo 25.000 personas, van a incrementarse, lo que va a permitir mayor acceso a la población, más los equipos básicos de atención. Es más, muchos de esos CAP que se están mencionando no son nuevos, que ese es otro tema de que, digámoslo así, se habla de todos los recursos que se van a invertir, sino es la recuperación de muchos centros y puestos de salud que han sido abandonados, que están obviamente sin funcionamiento por falta de presupuesto para su para su operación. Entonces es recuperar todos esos centros y puestos de salud y obviamente en una forma paulatina crear unos nuevos centros de salud para mejorar accesibilidad. Bueno, ahí hay un viene comentario. De la mano, perdóname un segundo, que eso viene de la mano, obviamente con un proceso que vienen ya adelantando de formación de talento humano acorde a las necesidades, porque a veces decimos no hay talento humano y resulta que tenemos muchas universidades generando egresados de medicina, de enfermería, pero se están yendo del país por las malas condiciones que hay desde el punto de vista económico, que es otro de los puntos que se espera que sea modificado. Bueno, ahí hay dos puntos importantes que yo quiero resaltar. El primero, que en la reforma, en la exposición de motivos sí se habla de los CAPs, pero en la norma, en el articulado, se habla de CAPIRS, de Centros de Atención Prioritaria Integral Resolutiva en Salud. Y esos CAPIRS, primero me preocupa a mí una cosa, y te la planteo de una vez para también nuestros oyentes, es que los CAPIRS aparecen que sus presupuestos y compras de insumos van a depender de las instituciones de salud del Estado. Es decir, todos los hospitales públicos vamos a retornar a que la dependencia de esos puestos y centros de salud van a tener cero autonomía. Porque dice que los CAPIRS del Estado van a comprar insumos, jeringas, los medicamentos, todo lo que tenga que comprar el CAPIRS, no lo puede comprar el CAPIRS. Va a depender que lo compre el hospital, la institución de salud del Estado más cercana. Por ejemplo, un Codesuris desaparecería totalmente, no, aunque ahora tal vez el tema de los medicamentos es otro ritmo diferente, pero aquí obviamente el Estado va a decir a qué tarifas y con qué necesidades. Cuando usted habla de insumos, ¿a qué se refiere? Me refiero a los guantes, a los tapabocas, a las sábanas de consultorio, a los bajalenguas, a todo lo que pero se no refiere, a los medicamentos. A los insumos para odontología que son altamente costosos, a todo. Mire, los que hemos manejado en algún momento un hospital sabemos la complejidad que existe en el manejo de insumos médico-quirúrgicos. O sea, es un punto sumamente álgido de la administración. ¿Quién lo manejaría entonces? En este momento lo van a administrar los hospitales del Estado, las instituciones de salud del Estado, y un municipio como Pereira, que requeriría un promedio de unos 20 CAPIRS, por ejemplo. Un municipio como Bosquebrada necesitaría unos 10, unos 8 o 10. Va a tener que depender para esa compra de los insumos de ese CAPIRS. Obviamente cualquiera diría, no, es que ahora depende de la empresa social del Estado, pero en este momento depende también administrativamente de ella, mientras que en el futuro, como está planteado la norma, no va a depender. ¿Cuál es la posición de la doctora Zuluaga frente a los CAPIRS? Discúlpame, antes de darle la palabra a ella para yo plantear el otro punto, se lo digo de una vez. Vamos a suponer que una persona sale de un CAPIRS con una orden de una endoscopia de vías digestivas altas. En este momento, como se los he dicho, la persona sale de ahí, va para una EPS o va para la red que tenga, como sea, si no se la prestan, vaya en tutela a la EPS para que le hagan la endoscopia. Y tiene la opción de un gastroenterólogo que no trabaja con el Estado porque las tarifas del Estado no le sirven al gastroenterólogo en este momento o la norma, y el gastroenterólogo trabaja, como hay pocos por cada territorio, hay pocos centros de endoscopia, él tiene que trabajar con los diferentes pagadores, con las diferentes entidades que pagan el servicio. Si arrancamos al proceso del CAPIRS o de la reforma, dice en uno de los artículos, se le resolverá al usuario en 24 horas su solicitud. Yo me pregunto, ¿de dónde se va a sacar un gastroenterólogo para en 24 horas resolverle la solicitud? Ah, no, es que se le va a entregar la orden de la endoscopia a ese usuario. Yo no me quiero ni imaginar la fila de personas haciendo
para solicitar la cita, haciendo la fila para solicitar la cita con el gastroenterólogo o por la endoscopia de vías digestivas altas. Llega, vamos a suponer que como el centro de referencia o el ICE, la institución de salud del Estado de mediana complejidad, por lógica, las dos que van a existir o las tres van a ser el Santa Mónica, el San Jorge y la Virginia, en el departamento de Risaralda, para poner el ejemplo. Va a venir la persona desde Santa Rosa de Cabal, desde Marsella, desde Apía, desde La Celia, a pedir la cita de su endoscopia de digestivas altas. O vamos a suponer que el CAPIRS de La Celia le gestione la cita. Hablemos ahora y que se consiga esa cita para ese gastroenterólogo, que la razón por la que se demoran no es otra diferente que no hay gastroenterólogos. Y para que se gradúe un gastroenterólogo necesitamos que estudie 4 años de cirugía general y 3 años de gastroenterología, después de haber sido médico, o sea, otros 7 años más. Entonces, hasta dentro de 7 años no vamos a tener nuevos gastroenterólogos. ¿Dónde vamos a solucionar en los próximos años la oferta de gastroenterólogos? Ahora, hablemos del gastroenterólogo. Ese gastroenterólogo hoy por hoy, vamos a citar el ejemplo del San Jorge, no hay gastroenterólogo, sino que es un externo, pues hasta donde yo recuerdo, que tiene contratado el hospital, una entidad especializada en servicios de gastroenterología, quien le subcontrata al Hospital San Jorge para prestar el servicio. ¿Pero por qué le sirve? Porque tiene además a Sura, tiene además a la SOS, tiene además a esta y aquella. ¿De dónde va a salir el recurso para ese gastroenterólogo volver a pagar los equipos que son altamente costosos? Si la norma dice incluso que los equipos lo va a seguir comprando el Estado. Entonces vamos a acabar con la oferta privada. Y yo le hablaba hace algunos días de cómo los hospitales públicos se ayudan o se acompañan de los laboratorios clínicos de los pequeños municipios. En esos 772 municipios que tienen red única y exclusiva del Estado, cuando hay un laboratorio clínico allá pequeñito, se apoya. La norma dice que va a contratar a ese laboratorio mientras lo absorbe. Dice claramente la norma. Entonces yo realmente a mí me parece que la operatividad del sistema como está planteando no está clara y va a haber unos boquetes inmensos, sobre todo en los servicios especializados. Ejemplo, el de gastroenterología que yo acabo de poner. Doctora Zuluaga, ya finalmente, porque se nos agotó el tiempo, ¿cuál es su posición ahí frente a los CAPIRS? Bueno, mire, en primera instancia quiero resaltar que como está escrita la norma, hay cosas que le doy la razón a Mauricio, no hay claridad. Sin embargo, con el paso de los días y con las explicaciones generadas en el ministerio y en los diferentes debates, hay ya unos temas que dan muchísima tranquilidad. Primero, los hospitales, y no estamos de acuerdo, valga la aclaración, que las instituciones, como está escrito, de mediana y alta complejidad, sean las que compren los medicamentos. En ese sentido ya se hizo una aclaración y es, recordemos que estamos hablando de un modelo de salud basado en redes integradas e integrales de servicios de salud. Cuando yo hablo de una red integrada e integral de servicios de salud, en primera instancia no hablo que va a haber una sola. Es más, dicho en conversaciones con el mismo viceministro, las mismas, vamos a poner el caso de Sanitas, que tiene toda una red de integración vertical desde la baja hasta la alta complejidad. Ellos como tal, Sanitas será una red integrada de servicios de salud, en donde va a continuar exactamente la prestación. Es más, en el momento en que si pasa la reforma, uno de los puntos que ya han hablado, porque la gente tenía temor, y entonces yo ahora, ¿a dónde voy? Simplemente voy a seguir asistiendo a donde hoy estoy, porque todos tenemos una IPS donde estamos adscritos. La diferencia es que si yo tengo una IPS que me queda más cerca, voy a tener la posibilidad de pasarme, porque ya no voy a depender de un carnet que me diga a mí, no, es que este es el sitio donde usted tiene que estar. Es más, hay un tema también muy importante y es que hoy en día la salud depende definitivamente de el carnet que me respalde en ese momento a mí. Pues si la EPS o el carnet que yo tengo tiene la EPS problemas financieros, mi salud corre riesgo. Y tenemos muchos casos de personas que simplemente les dilatan sus quimioterapias, les dilatan sus tratamientos, porque simplemente la EPS no tiene red y no está pagando. En una red integrada e integral, se supone, y como está planteado el tema, va a haber unos presupuestos definidos
claramente de acuerdo a unas frecuencias de uso, a unas necesidades de la población, en donde en esas redes no solamente van a ser públicos, son públicos y privados, y habrá redes solo de privados, habrá redes solo de públicos y habrá redes público-privadas, porque, repito, hay muchas zonas en donde el público como tal no alcanza ni siquiera un 30% del mercado. Entonces, ese temor, digamos, como lo plantea Mauricio, así como hoy en día un hospital contrata a una asociación, por decir algo, de gastroenterólogos o de los anestesiólogos, pues la red igual lo va a tener. Simplemente que va a ser parte de esa red integrada y va a tener unas responsabilidades dentro de esa red integrada. Y parte de la responsabilidad de los CAPIR es precisamente ese proceso de referencia Sí, y contrarreferencia. doctora Olga, mire, ahí yo creo que tenemos un tema y sería muy importante que Lo podemos pudiéramos volver continuar a, la semana no, pues la entrante. semana entrante, que usted se nos comprometa, porque pues por razones de compromisos comerciales de la emisora y porque usted vio que a las 7:30 tuvimos que hacer un break diferente, debemos suspender esta interesante conversación. Y yo quisiera invitarla a ver si usted nos regala el espacio la semana entrante a la Sí, misma me hora, parece doctora bien. Olga. Claro, claro que sí. Bueno, le El tema agradecemos está mucho. interesante. No, está súper bueno, súper chévere, le agradecemos mucho. Bueno, aquí 8 días vamos a estar hablando entonces de 7 a 8 de la mañana. Vamos a estar con el doctor Mauricio Noreña y con la doctora Olga Lucía Zuluaga, porque este tema es de todo el interés público. Estamos hablando nada más y nada menos que la salud, nuestra salud. Y hablar de nuestra salud es hablar de nuestras vidas. Así es. Doctor Olga Lucía, doctor Mauricio, muchas gracias. Un feliz día le deseamos. 7 de